En la parashá de esta semana, Parshas Boy, encontramos muchas leyes de la fiesta de Pesach. Entre los asuntos centrales de Pesach hay tres cosas. Uno es Pesach propiamente dicho. Pesach se refiere a la ofrenda de Pesach que se traía en la época en que el templo estaba construido, que se reconstruye rápido en nuestros días, pero en la práctica hoy en día no tenemos ofrenda de Pesach. Se comía, era un pedazo de carne que se comía en la noche de 14 de Nisan a la noche, de 14 de Nisan y 15 de Nisan. El segundo asunto en Pesach es Marer. Marer significa hierbas amargas. Como la Torá dice en la parsha de esta semana, que se debe comer la ofrenda de Pesach junto con hierbas amargas. Hoy en día, por cuanto no tenemos ofrenda de Pesach, porque no tenemos templo, las hierbas amargas no son un precepto bíblico comerlas la noche de Pesach. Sin embargo, nuestros sabios establecieron que para no olvidar la mitzvah, el precepto de las hierbas amargas, comemos hoy en día también hierbas amargas, es un precepto rabínico. Y el tercer asunto en Pesach es matzah. Matzah significa pan ácimo, que hoy en día es un precepto bíblico, una obligación, la noche de Pesach comer matzah. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre pan ácimo y pan leudado? En hebreo pan ácimo es matzah, pan leudado es chometz. Matzah y chometz, ¿qué diferencia hay entre uno y el otro? Matzah es un pan que no leudó, es un pan chatito. Chometz es un pan que leudó. El concepto de leudar representa soberbia, arrogancia. Cuando la persona se eleva, así como el pan, se eleva. Y por el otro lado, justamente lo opuesto, el concepto de matzah representa bitul, anulación, entrega a Dios, sacrificio por Dios. No solamente esto, sino que encontramos en las palabras mismas en hebreo, chometz y matzah, que son extremadamente parecidas. Hay una sola letra de diferencia. La palabra chometz se escribe con un mem, tzadik y una ges, la letra ges. Y la palabra matzah se escribe con mem, tzadik y una hei. ¿Qué diferencia hay entre la letra hei y la letra ges? Son muy parecidas. Ambas tienen tres rayitas. Abajo están abiertas, una rayita a la derecha, una rayita arriba y una rayita de la izquierda. La diferencia entre la hei y la ges es que la ges tiene la rayita de la izquierda cerrada y la hei tiene la rayita de la izquierda abierta. Esto lo que representa es lo siguiente. El hueco abajo de las letras, son tres rayitas, el hueco abajo de las letras representa, como le dice Dios a Caín, luego de matar a su hermano Hebel, la Pesach Hatas Reivetz. En la puerta el pecado te está esperando. Digamos, todos tenemos una puerta abierta hacia abajo. Todos estamos en una situación, como dicen nuestros sabios, todos los caminos son peligrosos. Todos estamos en una situación en la cual podemos caer, Dios libre y guarde, en hacer aquello que está opuesto a la voluntad de Dios. Todos tenemos esto, la hei y la ges, chometz y matzah. Tanto la persona soberbia como la persona humilde. Pero la diferencia es que la persona humilde, la letra hei de matzah, tiene arriba un agujerito. Y la letra ges está cerrada totalmente el lado izquierdo. El agujerito arriba lo que representa es la posibilidad de que uno puede observar hacia arriba, por así decir. Uno puede observar en su propio interior y reconocer que hizo cosas que están mal frente a Dios. Y por lo tanto hacer teshuvá, retornar hacia Dios, arrepentirse de lo que estuvo mal, etc. Y tan profundo puede ser el retorno que incluso un pequeño pensamiento, una imaginación siquiera, un pensamiento que fluyó por la cabeza de retorno, esto ya transforma a la persona totalmente de un extremo al otro extremo, de un malvado absoluto en un tzadik gomor, en un justo completo. Por un pequeño agujerito, como dicen también nuestros sabios en el Talmud, Dios nos dice a nosotros, abran un pequeño agujerito como el ojo de una aguja, y yo voy a abrir para ustedes una puerta como la puerta del templo, que era enorme. Esta es la diferencia entre la hei y la ges. Esta es la diferencia entre chometz, aquello que se eleva, y matzah, el pan ácimo que representa la humildad. En la práctica, esto se aplica a todos los aspectos de la vida. Una persona que es soberbia busca en su propio interior y justifica cada uno de sus comportamientos. Siempre me comporté bien. Son los demás los que se comportan mal. Y si no hay forma de justificar su comportamiento, que estuvo bien lo que hizo, por lo menos encuentra excusas para decir, bueno, a pesar de que no estuvo bien, estuve forzado, tenía que hacerlo, la situación me llevó a esto, no había otra opción. Y peor todavía, existe el concepto Al Kol Peshaim Tehase Ava. Es un versículo sobre todos los pecados, cubre el amor propio. Es interesante que nuestros sabios explican que hay diferentes palabras en hebreo para la palabra pecado, para el concepto de pecado. Existe Het. Het es un pecado sin querer. Existe Avoin. Avoin significa un pecado que la persona hizo porque no pudo aguantar. No es que quería transgredir la voluntad de Dios, pero no pudo aguantar, era muy rico y lo comí igual, aunque sea que estaba prohibido. Y después existe Pesha.
Pesha significa lo hice a propósito. Ya sé que está mal, ya sé que no se debe hacer y podría no hacerlo, pero quiero ir contra la voluntad de Dios. Eso es un pesha. Y el versículo dice, alcohol peshoim tejase ava. Sobre todos los pecados a propósito, el amor cubre. Quiere decir que una persona soberbia puede caer en cualquiera de estas tres situaciones. O justificar si estuvo siempre bien lo que yo hice, o buscar excusas, estuvo mal pero no tenía opción, o incluso ni siquiera prestar atención. No observa los pecados que él hizo, porque tiene tanto amor propio que no los observa. Por eso en Pesaj, que es el comienzo del servicio a Dios, del todo el pueblo de Israel antes de la salida de Egipto incluso, y es uno de los méritos por los cuales el pueblo judío sale de Egipto en la práctica. ¿Cuál es la mitzvah vigente incluso hasta el día de hoy? Matzah. Es el concepto de comer pan ácimo, porque esto es lo que introduce en el interior de cada uno de nosotros emuna, fe en Dios, e introduce bitul, anulación, entrega a Dios, que es una de las condiciones fundamentales para incluso empezar el vínculo con Dios, y ni que hablar para continuar desarrollándolo hasta que en la práctica podamos desarrollar tanto vínculo con Dios que lo sintamos, y más aún podamos verlo con nuestros propios ojos de carne y hueso con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.